Bueno, muy, muy bienvenida, Pilar, Gracias, Martina. a Siesta. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando acá hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, te contenta, sentís? contenta de estar aquí. Gracias por el espacio. ¿Duermen siesta ustedes o no duermen siesta? Acá particularmente tenemos creo que una disyuntiva, porque yo duermo a la siesta, pero como ahora curso a la siesta, no Ah, puedo, entonces yo soy como de esos ratitos cortos, como esas siestas que tienen un nombre ahora, que no sé cómo se llama, porque todo, cierta todo, de todo tiene 20 nombre ahora. minutos. Claro, como que pestañeo y pum, y parto como... Me gusta tener ese espacio, porque como vi el nombre del programa, por eso preguntaba. Bueno, gracias por la invitación a conversar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros sabemos que vos tenés una trayectoria muy, muy importante, ¿no? En lo que es la divulgación de la psicología. Justamente estábamos hablando de eso un poco antes de arrancar esta nota. Y bueno, queríamos como saber qué te sigue motivando todavía hoy a seguir construyendo tu camino, a seguir divulgando. ¿Alguna vez te sentiste incómoda con ese lugar? Todo el tiempo. Es que yo nunca quise lo que estoy viviendo, nunca lo soñé. Yo no... Si alguien, una tarotista, me hubiera dicho mientras estaba en la facultad todo lo que me iba a pasar a nivel profesional, hubiera encontrado que era la peor tarotista del planeta. No, nunca estuvo en mi cabeza. Yo iba a atender pacientes, me gustaba la clínica, pasé por todo, pasé por psicología laboral, pasé por selección de personal, por evaluaciones de desempeño, por psicología educacional, trabajé en colegios. Tenía pacientes, siempre curiosa, como investigando todo lo que podía, haciendo encuestas, moviéndome mucho, siempre en la calle. Y la calle me refiero a América Latina completa, ¿no? Al Sí. mundo hispano, que es en el que yo me muevo. Y siempre es incómodo porque es un desafío permanente tratar de entregar lo mejor, porque, porque no, porque no me gusta esta sensación de famosa. Prefiero la palabra prestigio a la palabra fama. Creo que me lo he ido ganando intentando ser congruente con millones de desaciertos y millones de errores, que el error me parece que es algo que hay que valorar hoy y lo estamos negando mucho. Pero independientemente de la incomodidad, de que implica viajar un montón, que estoy cansada, llevo 38 años recorriendo el mundo hispano y la maleta es mi mejor compañía, digamos, y amo cuando puedo sacar una bombacha de un cajón, soy inmensamente feliz. Para mí estar de vacaciones es estar en casa, no me iría a ningún lugar. Y como retornar a mí también. Entonces esa incomodidad la pongo al servicio de algo que siento que Dios quiere que haga, que es sembrar. Yo no creo que la cosecha me esté permitido verla y sin embargo tengo el regalo a veces de poder tener estos flash como con ustedes, de poder recibir parte de esa cosecha. Pero mi labor es la siembra y uno tiene que sembrar como a ciegas para que la siembra tenga congruencia desde el corazón, porque si la siembra se hace desde el cálculo, pierde espontaneidad y como yo digo, soy un caos estable, entonces, o establemente un caos, y intento ser lo más congruente con lo que puedo o no puedo hacer en lo privado y en lo público. Uh-huh. Y justamente hablando, ¿no? Que decís, te ves como un caos y al mismo tiempo sos una persona, con tus palabras, muy prestigiosa, que si se quiere, a nivel mundial diría yo, no solo en Latinoamérica. Entonces, pensando en esto, vos, ¿cómo diferencias, por ejemplo, tu yo profesional de tu yo personal? O sea, de tu persona. Yo juego entre la Pilar y la Pilar Sordo. Creo que eso determina ambas cosas. Yo creo que la Pilar ha pagado precios muy altos por permitirle a la Pilar Sordo salir. Yo tengo mucho que agradecerle a Pilar Sordo, obviamente. Hay mucho de mí en ella. Pero la Pilar está como en deuda. Está empezando a hacerse cargo de su espacio y está pidiendo un espacio, la Pilar.
Entonces intento negociar entre la Pilar Sordo y la Pilar todo el rato. Que no son muy distintas tampoco, ¿no? Evidentemente la Pilar es mucho más frágil, tiene más inseguridades. La Pilar Sordo se para en un escenario con 1000 personas y pareciera que no tiene miedos y pareciera que... Además pareciera que tengo todo resuelto. Me encanta la cantidad de prejuicios y mitos que la gente tiene conmigo, me encanta. Como que no tengo problemas, que soy millonaria, una cantidad de cosas extraordinarias. Pero intento armonizar a la Pilar Sordo con la Pilar todo el rato. Y creo que durante estos últimos 2 años, yo he tenido 2 años muy difíciles y como de muchas cosas muy traumáticas. Y creo que estos últimos 2 años, si hay algo que yo he aprendido estos últimos 2 años, es justamente a poder escuchar y hablar con la Pilar y darle un espacio de salida que por ahí la Pilar Sordo en algún momento se comió porque tuvo que salir, porque no me quedó otra, porque la vida me fue empujando y yo les decía antes de empezar el programa que yo soy muy alfa, digamos, porque no me quedó otra, no porque yo quisiera. La vida me fue empujando a ponerme en escenarios que eran clásicamente masculinos, de hecho lo siguen siendo, a validar mi mensaje doblemente porque era mujer, a que me copiaran hombres cosas de mis investigaciones y a ellos se les creyera de inmediato, incluso acusarme a mí de yo copiarles a ellos cuando era al revés. Entonces a Pilar tuvo que sobrevivir, a esa Pilar tuvo que salir a mantener a sus hijos, a trabajar después de una separación, a no tener descanso porque sus hijos necesitaban todo, a dejarlos también, ¿no? La Pilar Sordo estuvo a ratos ausente con sus hijos, como cualquier mamá jefa de hogar, que tuvo que trabajar y salir adelante. Y creo que hoy día estoy empezando a sentir, no sé con qué nivel de estabilidad te estoy diciendo esto, porque mañana capaz que te diga que no me resultó nada, pero estoy empezando a sentir que hay algún atisbo de equilibrio entre estas dos seres, digamos. Espero que así sea. Por lo menos estoy trabajando para eso. A veces, bueno, también necesitamos un poco la desestabilización para volver a encaminarnos, ¿no? No, total. La frase de Kibut en comer, rezar y amar, cuando se lo dice a Julia Roberts, que para tener equilibrio hay que estar dispuesta a perderlo. No, yo vivo en esa. Además soy Libra, o sea, para peor. Encima soy Libra, entonces vivo en la balanza permanente de intentar equilibrar todas las facetas que pueden haber en mí. Dijiste esto de por ser mujer te costó más que te crean. Totalmente. ¿No? Y antes de arrancar nos venías contando también de que, bueno, que incluso hoy sos de las únicas mujeres, si se quiere, que divulga la psicología de esta manera en la que vos lo haces. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a hacer lo mismo que vos o que por ahí le gustaría, sin ir a lo vulgar, sin ir quizá a lo puramente comercial, ¿no? Que se atreva nomás, que sea lo más ella misma, me refiero como persona, ella misma en cada momento. Creo que hoy día, además, en un mundo de tanta careta, la autenticidad es lo único que logra permanecer en el tiempo. Porque si yo intento venderte algo que no soy, en 12 meses más, esa incongruencia se va a notar en algo que... Entonces, no, creo que la garantía de la libertad... Me parece agotador tener un personaje, además. Debe ser muy cansador. Yo no lo soy, entonces... Pero me parece que hoy día la autenticidad es un valor que tiene buen rédito, es un buen negocio, si lo quieres ver así en términos de cómo alguien puede llegar a cumplir un sueño de hacer psicología divulgativa desde algún lugar. Me encanta que se haya inventado además esa palabra. Por primera vez se la escuché a un psicólogo uruguayo, que es Ale Barbieri, que me dijo que según él yo era la mejor psicóloga divulgativa. Y dije, wow, nunca lo había visto así. Y estamos de acuerdo. Linda, gracias. Pero yo creo que hay que atreverse. Yo creo que la vida te va arrojando. Y si no la escuchas, te empuja. Entonces es mejor hacerle caso más suave, creo. Porque los empujones son muy fuertes. Si uno no le hace caso a la vida se encarga de hacértelo de nuevo, te da una especialidad nueva. Así que creo que mientras más obediente uno sea con el flujo de la vida, mejor. ¿Y qué dirías que
es o qué implica tener salud mental hoy en día? Justamente con esto que decías, ¿no? De que todo, hay mucha careta, porque también creo que las redes sociales influyen mucho en eso. Mucho. ¿Y cómo ves vos un equilibrio posible? Pero también se puede, o sea, ¿puede existir un equilibrio? No, yo creo que hoy día hay algo que creo que es súper importante asumir. Una es que estamos todos adictos a los celulares y en la medida que lo asumamos es más fácil poder manejarlos y administrarlos. Dos, creo que es imposible no compararse. Lo que sí me parece que ahí es donde está el secreto es cuánto tiempo te quedas pegada en esa comparación. Creo que la salud mental hoy día está en cuánto te demoras en volver a ti después de que todo te saca. Cuánto tiempo es ese retorno, digamos. Cuánto tu diálogo interno, tu conversación interior, cuánto te permite la victimización o la sensación de insatisfacción, o el ver que hay vidas infinitamente más felices que las tuyas y hay gente que hace tanta cosa y tú haces tan poco. Y cuánto rato te quedas pegada en ese discurso para poder volver a ti y sentir que tu vida está en eje contigo, que estás haciendo todo lo que puedes, que a lo mejor no estás donde quieres estar, pero que estás trabajando por eso, que a lo mejor tampoco sabes dónde quieres llegar, pero no importa porque estás avanzando. Yo creo que la salud mental, a mí me preocupa mucho que estamos hablando más de enfermedades mentales y de trastornos que de salud. Creo que cuando se habla de salud se habla de trastornos, no se habla de salud. Como a la medicina tampoco le interesa la salud, a la medicina le interesan los enfermos, porque es lo que les da el negocio, digamos. Entonces, menos a la farmacéutica. Entonces, creo que la salud hay que potenciarla desde lo positivo, desde lo que la psicología positiva puede aportar, desde entrenar a la gente a que en el poquito espacio de libertad que tenemos para decidir podamos tener la mejor actitud posible frente a las cosas que nos pasan en la vida, y que podamos ser lo más nobles posibles. Creo que hay que poner la bondad de moda. Creo que hay que generar un círculo virtuoso donde no sea naif, intentar y trabajar por ser noble, porque intentar ser noble en un mundo que no te permite la nobleza es muy jodido, es muy difícil. Como dice una amiga, yo me levanto positiva, pero me encuentro con gente, digamos. Totalmente. Entonces, creo que esa mirada permite entender que hay dinámicas de trabajo personal que hoy día son necesarias. Yo siento que hoy día la psicología por sí sola no alcanza para explicar todo lo que le está pasando al ser humano. Necesitamos complementarlas con otras fuentes de información. Y en eso de que no alcanzamos a explicar, creo que también debiéramos los profesionales darnos cuenta que lo que sana no es la técnica, lo que sana es el vínculo. Totalmente. Y para eso el terapeuta tiene que prepararse para dar un buen vínculo afectivo. Y eso pasa más por contener, por escuchar, por mirar a los ojos, que por la técnica psicoanalítica, sistémica, que es más en mi modelo, digamos, que podamos usar. Me parece que la técnica por sí sola no da las respuestas y de hecho está probado que yo soy muy cercana a un psiquiatra español que se llama José Luis Marín, que se los recomiendo buscar, lo pueden buscar como Formación Psicoterapia en el Instagram, que él es director de la Escuela de Enfermedades Psicosomáticas de Madrid. Y él dice que nos enfermamos por falta de vocabulario, cosa que me fascina esa frase. Porque creo que no estamos conversando. Y muchas veces los terapeutas lo que hacemos es replicar en el vínculo terapéutico la negación del otro, porque no lo miramos a los ojos, porque estamos anotando, porque escribimos todo el rato, porque no tenemos contacto físico, porque nos dijeron que teníamos que tener neutralidad afectiva. Y al final nos hemos ido alejando del dolor del otro, aplicando solo técnica, y al final lo que repara es el vínculo que yo establezca como terapeuta. Y eso tiene que ver con cómo soy. Entonces creo que tiene que ver con mi calidad humana junto con lo que sé. Pero al final la gente que se está atendiendo conmigo, yo te diría que incluso es porque me quiere, más que por lo que yo sé. Es porque confía en mí, más que por lo que sé. Que sí sé y puedo aplicarlo terapéuticamente, obvio, pero es el vínculo el que sana. Se llama experiencia emocional correctiva dentro de la psicoterapia breve, digamos. Pero yo creo que eso es lo que termina reparando. Es que también creo que algo que hablamos nosotros mucho también en nuestro programa, ¿no? Es que siempre
no importa qué rama terapéutica, qué rama psicológica lleves, si vos no podés generar un vínculo con el otro, va a ser muy difícil, ¿no? Que eso se sostenga en el tiempo y que genere un efecto positivo en la persona, ¿no? Absolutamente. Muy lindo, la verdad. Todo lo que dijiste, como me dejaste conmovida. Ay, preciosa. Gracias. Quería preguntarte, ¿cómo surge dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres? Surge porque yo hace 8 años me empiezo a preguntar de qué dependía la salud mental en un mundo que no la tiene. Cómo yo como psicóloga podía evaluar a alguien y poder decir, tal vez como con una aproximación, qué lindo que es el fondo de esto, me gusta, como una aproximación de evaluar la salud mental del otro. Entonces aparecen varias cosas, aparece el tema de los duelos, aparece, no duelos de muerte, sino que duelos en términos de que duelamos todo el tiempo en la medida que vamos avanzando, como procesos de transformación. Aparece el tema del amor propio. Yo tengo he hecho 2 modelos de amor propio, uno que lo eliminé y otro que es más nuevo. Y cuando veo y empiezo a estudiar eso, o el propósito o sentido de la vida, que es otro tema hoy día, o la expresión de emociones, o la soledad, me queda el amor propio como el gran concepto que hoy día debiera ser enseñado en las facultades casi como una asignatura, digamos, y no lo es. Yo logré meterlas en asignaturas en universidades de Costa Rica y de Ecuador, en Guayaquil, pero los terapeutas necesitan estar capacitados en el tema del amor propio, digamos, personalmente y con las personas que van a acompañar, según mi percepción, porque creo que es lo que salva hoy a muchas cosas, sobre todo en esta sociedad líquida de poco compromiso, de que te dejo en visto, de que no te puedo decir lo que siento porque no quiero que tú pienses que yo soy intensa y que no sé qué. En mi barrio la intensidad antes se llamaba responsabilidad emocional, no, o buena persona, digamos. Ahora resulta que se llama intensidad. Bueno, no importa. Entonces, cuando yo llego al tema como del amor propio, como que descubro que si el amor propio es el cuerpo, mi pregunta fue cuál era la célula, cuál era la microunidad que yo podía trabajar como terapeuta, y ahí descubro, no descubro nada, digamos, pero veo el tema del diálogo interno. Entonces empiezo a trabajar con la gente y a descubrir cómo nos estamos hablando. Y descubro con horror que nos hablamos horrible. Nos tratamos muy mal. De hecho, como nos tratamos a nosotros, no trataríamos ni siquiera a nuestro peor enemigo. Entonces me pareció que si el diálogo interno yo no lo entrenaba para cambiar, no podía reforzar amor propio, porque una cosa sigue a la otra. Entonces al final creo ese título de esta conferencia, que además de ser muy divertida, muy divertida, tiene muchos elementos de trabajo personal que te entrenan a escucharte, a modificar ese diálogo para que te dé paz y a reforzar aquellas cosas positivas que te dices y a mantenerlas en el tiempo. Esta conferencia evidentemente marcó y va a seguir marcando a muchísima gente, ¿no? Espero. Me ha costado un mundo crearla. Totalmente, y por eso me gustaría preguntarte cómo fue para vos vivir el impacto que generaste. Porque uno siempre dice, bueno, en tu caso, por supuesto, ¿no? La gente demuestra que algo de lo que yo hago les sirve. Pero vos, ¿qué sentiste en ese momento o cuando empezaste a crear esto? Lo que pasa es que cuando yo estudio, como soy media curiosa patológica, o no media, en realidad entera, la primera a la que interpela los contenidos que voy viendo es a mí. Entonces a mí me dejó la crema primero, porque además como vengo de estos 2 años muy traumáticos, yo tuve que trabajar en estos 2 años de nuevo todo lo que tiene que ver con el amor propio otra vez. Yo siempre digo, cuando uno cree tener las respuestas, la vida uno le cambia las preguntas, pero y eso me pasó en los últimos 2 años, digamos. Entonces me he tenido que rediseñar y estoy rediseñando. Yo siempre digo que estoy en remodelación y estoy quedando bonita, pero estoy en remodelación. Y en ese estar en remodelación, cuando empiezo a trabajar el concepto de diálogo interno o el mismo de amor propio, me di cuenta todo lo que me faltaba a mí. O sea, yo no me gustan los síndromes porque estamos llenos de síndromes hoy día, estamos llenos de diagnósticos, una cosa horrorosa.
pero tengo como el síndrome de la niña buena, digamos, complaciente, siempre pensando en el otro y por lo tanto con cero autocuidado personal, en ese mismo, si lo vamos a poner dentro de un diagnóstico. Entonces, aprender a decirme que sí a mí o aprender a poner límites, aprender a decir esto no lo voy a hacer o esto sí lo voy a hacer, ha sido súper difícil porque me enfrenta con una Pilar que se siente mala. Y eso tiene que ver con creencias, evidente, ¿no? Yo además fui criada muy judeo-cristianamente, con un culto frente al dolor, con todo lo que implica ese tipo de educación. Y tratar de desaprender para aprender cosas nuevas ha sido un desafío súper interesante. Y a mí esta conferencia me costó metérmela, me costó sentirla, la daba, que no es lo mismo que vivirla y sentirla en el momento que la transmito. Y hoy día siento que ya la tengo en mí. Y en la medida que más me toca darla, más se me refleja como espejo todo mi propio proceso de crecimiento en este momento, digamos. En mi desafío voy a cumplir 60 años este año. Siempre digo, me quedan 20 navidades. Estoy más cerca de la 19 que de la 20. Mi papá tiene 83. Sí, me deben quedar 20, ponle 25. Ya, pero 20 seguro que más o menos bien. Por lo menos me estoy cuidando para llegar a las 20. Pero decir me quedan 20 navidades y se acabó la fiesta es muy heavy, digamos. O sea, eso, lejos de ser algo que suene como terrible o triste para alguien que nos está escuchando, tengo la tremenda oportunidad de poder elegir cómo quiero vivir esas 20 navidades. Porque seguramente las anteriores las pensé para otros. Y hoy día quiero pensarlas para mí. Entonces creo que el cumplir 60, que es un número que me jode, me hace, no por vieja, porque no tengo ningún tema con la vejez, pero tengo un tema con el sentir que tengo menos delante que atrás. Indudablemente tengo menos delante que atrás. Y eso debería, no siento que lo esté haciendo demasiado bien, pero debería cambiar mi foco de decisiones. Y estoy intentando que sea así. Me cuesta horrores, pero a ratos lo logro mejor, otros ratos no tanto. Pero debería moverme hacia eso. ¿Pensás? Te voy a hacer otra pregunta. Dale, lo que quieras. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? El estar vendiendo afuera de mi casa en Temuco, la ciudad en la que nací. Mi casa quedaba frente a una universidad. Si esa casa todavía existe, digamos. Nadie vive ahí, pero la universidad sigue estando ahí. Entonces, al frente hay una universidad. Entonces, yo tenía en esas infancias donde uno podía jugar en la calle con libertad, sin miedo, ¿no? Bueno. Entonces, yo vendía jugo, unos vasitos con jugo de naranja asquerosos de Narcio, porque Narcio es sobre, horrible. Bueno, vendía, y los chicos de la universidad, cuando salían de hacer ejercicio o jugar fútbol, porque estaba la cancha de fútbol al frente, me compraban esos jugos. No tengo idea cuántos los vendía. Pero yo juntaba esa plata y me iba sola, lo cual hoy día me genera y dice yo, ¿cómo lo hice sola? Me iba sola a un hogar de ancianos que quedaba, no sé, a 15 cuadras de mi casa. Y yo le llevaba esa plata a las monjas. Tenía 7 años. Cuando yo recuerdo eso, que lo he hablado con mis papás, yo le digo, ¿cómo ustedes me dieron permiso? ¿O nunca supieron? Bueno, era otra infancia, era otra vida, era una ciudad chica del sur, segura, o sea, en ningún momento había miedo de nada, digamos. Afortunadamente crecimos con ese privilegio. Pero tengo esa sensación como de esa infancia, como de calle, como de aprender a andar en bicicleta, como bastante solitaria. Tenía un papá muy jodido. Mi viejo, que hoy día amo y es mi mejor amigo y tiene 83 años, ese viejo que hoy día yo amo no es el mismo viejo que me crió. El que me crió fue bastante insoportable. Porque estaba con conflictos él con mi abuelo, que yo no sabía. Que fue muy buen abuelo, pero no fue buen padre. Que pasa mucho. Sí, pasa mucho. Yo me enteré de vieja de todo esto.
pero me permitió reconstruir mi historia, ¿no? Y mi infancia y entender un montón de cosas. Entonces tengo recuerdos como de infancias como con amigas, que las sigo teniendo hasta el día de hoy, de primaria, pero más bien solitaria, como una infancia muy solitaria, muy de mucha oración de chica, extrañamente, que me lo hace recordar tú ahora con la pregunta, pero sí, eso te diría. ¿Qué le dirías a esa Pilar chiquita? Ay, que no se tomara la vida tan en serio, que jodiera más, que lo hubiera cagado más de chica, porque la vine a cagar de grande, digamos. Entonces, pero por una adolescencia como tardía, justamente por este cuento de ser niña buena, de la buena nota, la que no molestaba, la que trataba de que los papás, hija mayor además, tengo todas las formas, el combo está perfecto, saqué todos los números en la rifa. Todo junto. Todo junto, me saqué la lotería completa. Todos los números, ahí están todos. Hija mayor, síndrome de niña buena, educada por las monjas, o sea, todo, el combo completo. La receta está muy bien hecha. Entonces le diría como que se relajara, que habría aprendido a disfrutar más. De todas maneras, creo que no era para tanto, no había para qué exigirse tanto. Creo que eso se lo diría. Igual estoy orgullosa de todo lo que esa niñita hizo, ¿no? Y de todos los errores que cometió y de las crisis que vivió y de cómo se paró tantas veces. A mí me ha pasado casi de todo en la vida. Entonces, de cómo me he ido parando de una a otra cosa y de otra cosa y de otra cosa. Como que no quiero más cursos de capacitación, digamos. Pero como que le diría eso. Independientemente que le diría que se relaje, también le diría que estoy súper orgullosa del camino que hizo. Que habían cosas que podríamos haber evitado si hubiera tenido más amor propio. De todas maneras, hay cosas que no debería haber vivido. No es que me arrepiente, pero no las debería haber vivido. No era necesario haber pasado todas esas etapas, porque fueron generadas por mi falta de amor propio, sin lugar a dudas. Soy súper responsable de eso. Pero entre la suma y la resta me quedo con el orgullo del camino realizado. Gracias a ella sos quien sos hoy también. Sí, por supuesto. Entonces creo que es súper injusto valorar a la de los 30 con lo que sé hoy día de los 59, digamos. Como seguramente va a ser injusto valorar a los de los 59 cuando tenga 70. Es así. No lo sé. Bueno, la verdad que te agradezco y te agradecemos desde el equipo muchísimo que te hayas hecho el tiempo de acompañarnos. Fue una hoy. sesión de psicoterapia, Martín. Bueno, estoy por buen camino, en definitiva. Mati, por Dios, no puedes seguir haciendo este tipo de preguntas a los invitados. Perdón, uno queda como en bolas. No, fue una sesión psicoterapéutica. ¿Qué querés que te diga? Entre que una me dice que el pelo representa el lado que más me cuesta y más la pregunta tuya, me voy hecha bolsa al hotel hoy día. Chico, creo Camino que Formosa. No va a querer venir más. No, nada, te agradezco. Siempre digo que una buena entrevista tiene que producirte el desafío de explorar dentro, si no, no está bien hecha. Y lo hiciste muy bien, porque me llevaste a lugares que por ahí usualmente no me preguntan o no logro explicitar o verlo. Entonces, en este momento en la vida en el que estoy como disfrutando de un montón de cosas, sanando otras, atreviéndome a otras, tus preguntas son un lindo espacio junto con la del pelo, son un lindo espacio de reflexión. Así que nada, te agradezco a ti y a través de ti a todo el equipo que está detrás de este streaming, que me imagino que la debe romper, porque hablar de salud mental y no de enfermedad me parece que siempre es un plus. Totalmente. Me voy a ir de aquí sin saber cuál era mi lado, porque quiero contar que me lo preguntaron cuando recién partimos y no tengo idea. Entonces no sé si es hacia allá, que ahí me gusta cómo se ve en la cámara, ¿no? Se ve lindo. Se ve bonito. ¿Viste que me veo con cara de niña buena? Me veo con cara de yo no fui. ¿Será por el costado? me veo con cara de yo no fui, pero fui varias veces, les prometo. Pero hay que ver, parece que para allá es mejor que para allá, ¿sí o no? ¿Viste que me tengo que cambiar el pelo? No, si esta criatura me liquidó, mañana mismo me tengo que empezar a peinar distinto. Guada, por favor, ¿qué hiciste? Qué bella la reflexión, me encantó. Hablando de reflexión y como cierre Dime. Para esta hermosa nota, ¿nos regalarías vos una reflexión que creas que podrías dejarnos? Uy, qué difícil. ¿Quién soy yo para regalar reflexiones? No, yo solo siento que hay que vivir
y que los mejores momentos no se publican ni se sacan fotos. Ni los dolorosos ni los placenteros se fotografían de verdad. Que tenemos que aprender a administrar la tecnología para que juegue a nuestro favor y para que no nos impida la posibilidad de sentir o de conectar con lo que de verdad es importante. Que al final la única respuesta es el amor. Frente a cualquier pregunta, la única respuesta de verdad es el amor. Y atreverse a amar la vida, a las personas, a ti mismo, debe ser el mayor desafío de la existencia humana y nosotros como psicólogos tenemos que acompañar, no ayudar a nadie, porque me parece que la palabra ayuda viene desde el ego y desde una posición de jerarquía que a mí no me gusta. Por eso que tampoco soporto la palabra seguidor, porque no tolero pensar que la gente piense que yo voy delante. Yo muchas veces voy detrás. Yo siempre le digo a la gente, por favor, acompáñenme en redes, pero no me sigan. Me parece horrorosa la responsabilidad de tener gente detrás. No la quiero asumir, además. Pero creo que al final el arriesgarse a amar la vida es lo que los psicólogos tenemos que ayudar en experiencias emocionales correctivas para que ese amor sea desapegado, para que sea libre, para que no tenga creencias de esclavitud de ningún tipo y para que podamos ser lo mejor que somos, para que nuestra mejor versión pueda llegar a aparecer antes de que dejemos este mundo y que podamos hacer consciente a la gente de que eso se trabaja, de que eso no es espontáneo. Ser feliz es un trabajo. Tener amor propio es un trabajo. Estar en paz, que es lo mismo que la felicidad para mí, es un trabajo. Y es un trabajo que requiere mucho coraje. Por eso que no es para todo el mundo. Y creo que si nos atrevemos a vivir, a disfrutar, a agradecer, creo que la gratitud es la habilidad que salva en este mundo. Pero vivir en gratitud, no ser agradecidos, no dar las gracias, sino que vivir en gratitud, con lo bueno y con lo malo que la vida te trae. Lo malo porque aprendes y lo bueno porque es una bendición. Pero vivir en gratitud y amar, me parece que es hacia donde tenemos que caminar como humanidad y que puede que la luz no se note, pero siempre está. Yo sé que la oscuridad se está notando mucho más. Pero basta con poner una vela en una pieza oscura para que la pieza se note y se vea. Entonces con un poquitito de luz, la oscuridad se disipa y todos somos responsables de generar luz en nuestras vidas. Muchísimas gracias. A ti, preciosa. A ti. Gracias a todos, gracias por el espacio. Un beso enorme.